Los medios de comunicación principales se niegan a cubrir las atrocidades que están ocurriendo en Irán, ya que la República Islámica podría ser derrocada. ¿Y por qué? Porque tienen miedo de que la historia de Irán exponga todo lo que han estado tratando de ocultarnos. Y cuando los medios intentan ocultarte algo, sabes que es muy importante. Ya llevamos 2 semanas. Los iraníes se están revelando en grandes números. Esa es probablemente la historia más grande y significativa en Medio Oriente, y nos afecta a todos, no solo a los israelíes, sino a todo el mundo entero. Aún así, sigue el silencio. Por eso estamos aquí, para contarte una historia que ellos ocultan. Este es el programa de Millay que en JNS Televisión vamos a entrar de lleno. Como siempre, nuestra historia comienza hace mucho tiempo, en los años 1920 para ser exactos. La Unión Soviética bajo Lenin observa a Irán, sabiendo que controlarlo significa dominar el vínculo entre Oriente y Occidente. Y lo más importante, las rutas comerciales clave y reservas de petróleo emergentes. Como quiere expandir su imperio y apoderarse del mundo, pone sus ojos en este país desprevenido. Pero hay un problema. El marxismo puro y ateo no es fácil de promover en una sociedad islámica muy religiosa. Para resolverlo, los soviéticos crearon la estrategia llamada Alianza Rojo-Negro, ahora conocida como Alianza Rojo-Verde. Pero entonces, los rojos son los marxistas laicos que quieren derrocar el orden global imperialista, ya que la definición de imperialismo es mantener y extender el poder sobre naciones extranjeras. La ironía de esto no se nos escapa a ninguno, pero Lenin tiene la visión de cambiar el mundo a un lugar socialista y sin clases. Él lleva esta ideología a Irán, hablando al lado de las personas que se sienten victimizadas, que quieren la igualdad por encima de todo. Los negros o los verdes son los extremistas musulmanes existentes que ya viven dentro de Irán. Son líderes religiosos tradicionales que sienten que la cultura occidental borra su forma de vida. El regreso del Islam a su gloria es su misión de vida y para lograrlo deben conquistar a los infieles y a los traidores. Occidente, los rojos y verdes son enemigos naturales, pero lamentablemente comparten un odio común. La influencia de los occidentales estadounidenses acuerdan un matrimonio de conveniencia. Los marxistas aportarían la teoría revolucionaria y la fuerza organizativa, los líderes religiosos aportarían el alma. Juntos comienzan un proceso de permeación ideológica que dura décadas. Poco a poco, van inculcando la idea en la mente iraní de que su país está enfermo y que solo una revolución radical antioccidental podría curarlo. La gente afirma que la revolución de 1979 fue así, pero en realidad ya en los años 60. Este goteo ideológico ha creado dos versiones distintas y en guerra de Irán, personificadas por dos hombres que no podrían haber sido más diferentes y que se ven como enemigos existenciales. El hombre número uno es el Shah, el líder. El emperador de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, no solo quería ser rey, sino que se consideraba un director ejecutivo visionario. Un hombre destinado a sacar a Irán de su pasado feudal y convertirlo en superpotencia mundial. Para el mundo exterior, él era la modernizadora definitiva, una monarca secular que hablaba inglés, veía a Washington como su estrella guía y vestía trajes hechos a la medida como una ejecutiva occidental. Ella miraba el mapa de su país y veía un paisaje de potencial sin explotar. Con suficiente petróleo, dinero y voluntad, podría rivalizar con los gigantes industriales de Alemania Occidental, Japón y Estados Unidos. En 1963, él lanza lo que llama la Revolución Blanca, un enorme proyecto social de arriba hacia abajo diseñado para dejar de lado a las élites tradicionales y transformar el tejido mismo de la vida iraní. Rompe el poder de los terratenientes al repartir sus tierras entre campesinos, buscando sustituir la relación amo-siervo por una clase consumidora moderna. Moviliza a la juventud, formando grupos literarios y de salud que van a aldeas remotas para enseñar a leer a los niños y darles medicina moderna. Verás, en este momento tantos iraníes son incluso analfabetos. Para las mujeres de Irán, él promueve cambios radicales, les da derecho al voto y aprueba la ley de protección familiar, que limita la poligamia y otorga a las mujeres derechos legales para divorciarse. En las ciudades, su visión es una explosión industrial deslumbrante. Irán comienza a producir sus propios autos y acero y a planear un futuro impulsado por la energía nuclear. Sí, él sienta las bases nucleares que conocemos ahora, pero no de la manera que jamás anticipamos.
Ahora, mientras los rascacielos se elevan y las minifaldas aparecen en las calles de Irán, una desconexión profunda y peligrosa comienza a ampliarse. El Shah confundió la occidentalización con la modernización, creyendo que si su gente se veía occidental y sabía leer, pensaría como occidental. Él vivía en un palacio deslumbrante, rodeado de una élite urbana que celebraba la gastronomía francesa y el cine estadounidense. Mientras tanto, comerciantes tradicionales y pobres rurales sienten que viven bajo ocupación cultural extranjera. Mientras el Shah organiza la boda del siglo o recibe a miles de líderes mundiales en Persépolis para celebrar 2500 años de historia persa, el corazón religioso ve a un rey que ha sido intoxicado por Occidente, un líder infectado por un virus extranjero que está pudriendo el alma islámica y muy religiosa de Irán. El principal error del Shah fue creer que sus grandes metas justificaban la ausencia total de libertad política. Era un dictador tecnócrata, es decir, una monarca que dependía de su notoria policía secreta, servicio de inteligencia y seguridad del Estado para silenciar cualquier voz que no encajara con su guión de progreso. Al prohibir los partidos políticos y obligar a todos a unirse a una sola organización controlada por el Estado, cerró inadvertidamente la puerta al debate legítimo, dejando a la gente con un solo lugar donde podían reunirse y hablar con seguridad, la mezquita. Quienes debían aconsejarle temían oponerse a sus opiniones y guardaban silencio. Y así él sigue adelante, asumiendo que al darles un auto y derechos de voto a las personas, sabrían qué hacer con eso. Olvidarían que él les ha quitado su libertad y su voz religiosa. A finales de los años 70, las ciudades están inundadas de migrantes rurales que han sido obligados a abandonar su forma de vida tradicional, pero no encuentran un lugar en esta gran civilización. Viven a la sombra de estos rascacielos, observando la riqueza de la élite con una creciente rabia silenciosa, esperando que alguien les diga que su enojo es sagrado y justificado. Y es entonces cuando entra en escena Jomeini. ¿Ves? Su viaje no comienza en un palacio, sino que inicia en un entorno religioso austero de un pequeño pueblo llamado Jomein. Nació en 1902 y desde pequeño careció de protección estatal. Su padre fue asesinado cuando era un bebé, un trauma que fomentó la creencia de por vida de que solo un orden legal divino y fuerte podía brindar verdadera justicia. Mientras la familia del Shah está ocupada construyendo una dinastía militar, Khomeini está ascendiendo en las filas de los seminarios religiosos en Qom. Se convierte en una maestra de la ley islámica, pero también es filósofa y mística, una combinación poco común que le da una gravedad intelectual única entre otras clérigas. Su transición de una estudiosa tranquila a una revolucionaria política está impulsada por un rechazo profundo al intento de la dinastía Pahlaví de occidentalizar Irán. Khomeini considera que las reformas del Shah no representan progreso, sino una intoxicación occidental, un envenenamiento cultural. Para ella, el Shah no es solo una mala líder, es una marioneta satánica que está cambiando el alma islámica de Irán por el petróleo estadounidense. Dinero y minifaldas. Descubre el cabello femenino y les da derechos, lo que va contra sus creencias islámicas. Khomeini se hace conocido en 1963 al atacar públicamente la Revolución Blanca del Shah, lo que provoca su arresto y exilio. Durante los siguientes 15 años vive en Turquía, Irak y finalmente Francia, pero su voz nunca abandona Irán. Él utiliza la tecnología moderna de los casetes para hacer llegar de contrabando sus sermones de regreso al país, convirtiendo las mezquitas en células de resistencia. La gente sigue a Khomeini porque él ofrecía una sensación de autenticidad incorruptible que el deslumbrante multimillonario Shah carecía. Vivía en una casa sencilla con pisos desnudos y comía alimentos básicos, mostrando ser un hombre preocupado solo por los oprimidos, no por la élite. Khomeini también es una brillante estratega política y entiende que debe dirigirse a más personas que solo a los fanáticos religiosos para ganar. Adopta el lenguaje revolucionario de los marxistas, hablando de la lucha de clases y el antiimperialismo. Y es injusto que no haya dinero y la riqueza deba distribuirse, lo que permite una alianza impía con la izquierda secular. Una pareja extraña, si me preguntas. Mientras está en París, él juega este papel de un demócrata paternal, jugando el juego que ahora conocemos. Todos los islamistas lo hacen, prometiendo que el nuevo Irán sería un país pluralista del pueblo, lo que llevó a muchos iraníes laicos a creer que él sería solo una figura espiritual. Ocultan sus planes de islamización diciendo que todo es por la democracia y el pueblo, una mentira con la que tristemente ya estamos muy familiarizados.
Su último acto inicia en 1979, cuando la revolución alcanza su punto álgido. Regresa a Irán y es recibido como héroe por millones. Esta trampa que él ha preparado cuidadosamente durante décadas, de que es el verdadero líder del pueblo, finalmente se cierra una vez que el Shah se ha ido, exiliado, y la personalidad democrática que había adoptado en París desaparece de repente. La supuesta amistad con marxistas para restaurar la democracia en Irán desaparece misteriosamente. Solo es una fachada para volver a islamizar. Y sí, lo adivinaste correctamente, las primeras personas que decide ejecutar son los marxistas, sus idiotas útiles. Sin el apoyo a la ideología occidental y sin el Shah, él sabía que la ideología comunista secular también era peligrosa para su idea de imponer la ley Sharia. Jomeini busca alcanzar un nivel de control absoluto que ni siquiera el Shah había tenido, eliminando a los marxistas. No solo ha eliminado a su rival político, ha esterilizado al país de cualquier ideología competidora que pudiera ofrecer una alternativa secular de organización a la Sharia. Las universidades, antes centros de pensamiento socialista y occidental, cierran 2 años y reabren como fábricas. Para la mentalidad revolucionaria, supervisada por clérigos religiosos, quienes se aseguran de que cada libro de texto y cada clase sirvan al Estado, es decir, al Islam radical. El fuego revolucionario que encendió Jomeini era personal, impulsado por su magnetismo y autoridad religiosa. Cuando él muere en 1989, la República Islámica enfrenta una pregunta: ¿cómo sobrevive un gobierno dirigido por Dios si su vínculo con lo divino ha desaparecido? Y la respuesta está en una maniobra política calculada y desesperada. Ali Khamenei, elegido para sucederlo, no Jomeini, era un clérigo de rango medio sin el rango religioso exigido por la Constitución para ser líder supremo. El régimen cambia las reglas de inmediato, lo asciende al cargo más alto y lo presenta como portavoz de Dios, como si fuera una adquisición corporativa. Como Jamenei no tenía el carisma ni la influencia religiosa de Jomeini, no podía sostenerse solo por la fe. En vez de eso, pacta protección con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Bajo su mandato, la Guardia se transforma de un simple grupo paramilitar a un estado en la sombra, un enorme pulpo militar y económico que comienza a devorar las industrias petrolera, de telecomunicaciones y de construcción del país. Se convierten en la columna vertebral del régimen, un dios leal que hace cumplir la ley a través del miedo institucionalizado y la vigilancia sistemática. Pero Jomeini y la IRGC entienden que, para sobrevivir, la revolución no puede quedarse solo dentro de las fronteras de Irán, así simplemente se extinguiría. Ve al Medio Oriente como un tablero de ajedrez donde Occidente, el gran Satán y sus aliados se acercan, y deciden que la mejor defensa es un ataque implacable y agresivo. Recuerda, a la gente le prometieron que el Islam dominaría y revolucionaría el mundo, pero eso parece estar desapareciendo en Irán. Este es el nacimiento del eje de la resistencia con el que ahora estamos tan familiarizados. No solo quieren un Irán islámico, quieren una región islámica. Bajo su influencia, comienzan a extender sus tentáculos por el mapa, empezando con la creación de Hezbollah en Líbano durante los años 80, que sirve como modelo para cada grupo proxy que vendría después. Llevaron su militancia a los hutíes en Yemen, a milicias en Irak y a los campos de batalla en Siria. Estos grupos nunca fueron solo aliados, son extensiones del propio sistema nervioso de la IRGC diseñados para hacer sangrar a Occidente y a Israel. Lejos de las calles de Irán, Hamas, hutíes, Hezbollah, su única conexión con Irán es lo que ahora sabemos que es verdad, pero en ese entonces no era tan obvio. Para cuando llegamos a nuestro momento actual, en enero de 2026, estos tentáculos se han convertido en la mayor fortaleza del régimen y, en muchos sentidos, en una gran responsabilidad. Esta expansión regional no solo paraliza económicamente al país, sino que se suponía que debía proteger a la República, y en cambio llevó a la devastadora guerra de 12 días de junio de 2025, donde Estados Unidos e Israel finalmente lograron atacar el corazón de la República Islámica y destruir su infraestructura nuclear y de misiles. Hasta cierto punto, al menos hoy en día, la economía que los guardianes monopolizan está en un estado de colapso total. El envejecido Jomeini, tras casi 40 años bajo su propia sombra, lidera ahora una nación que finalmente rechaza la armadura que él creó. Ellos lo ven por lo que es, una manera de quitarle al pueblo iraní su poder en lugar de realmente convertirlos en una superpotencia. Internacionalmente, la historia ha cerrado el círculo. Los tentáculos se cortan en el extranjero, Hezbollah, Hamas, los hutíes, etc.
Mientras, en casa, los hijos de las personas que Jomeini purgó en los años 80 ahora están de vuelta en las calles, ya no le temen a un portavoz de Dios, ya no reconocen. Jomeini fue fundamentalmente mal calculado. Mira, él no se dio cuenta de que un régimen construido sobre la ideología y el miedo solo puede empujar a una población hasta cierto punto antes de que decidan que han llegado a su límite. No tener agua, comida, economía ni libertad te lleva a eso, especialmente si se trata de un tema en el que no crees. Porque la mayoría de los iraníes no creen en el Islam, no apoyan esta idea de imperialismo musulmán, ya lo superaron. Son persas, practican otra religión y llevan años ocupados. Por décadas, priorizó expandir la influencia regional de Irán, financiando aliados de Yemen al Líbano, mientras el pueblo iraní era dejado a morir de hambre. Creyó que un fervor revolucionario artificial podría sustituir el pan, la dignidad y los derechos humanos básicos, pero se equivocó. El punto de inflexión fue en junio de 2025, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Martillo de Medianoche y destruyeron las instalaciones nucleares del régimen. Además del hecho de que esto los retrasó mucho militarmente, lo que realmente sucedió aquí es que los iraníes vieron cómo la invencibilidad del Estado dirigido por Dios básicamente desaparecía desde las azoteas. Vieron una debilidad que ninguna cantidad de propaganda podía ocultar. El Estado no solo era cruel, era más que eso, era físicamente vulnerable, y eso hizo que en su mente comenzara la cuenta regresiva. Por eso el levantamiento de enero de 2026 que vivimos ahora es muy diferente a todo lo visto antes. La gente ya no está suplicando por reformas menores. Están incendiando las mezquitas, los mismos símbolos de su ocupación de 47 años, están cambiando las banderas, están luchando de regreso. Piden abiertamente el regreso de Reza Pahlavi, hijo del Shah. Por primera vez en casi medio siglo, cuentan con el respaldo explícito de una administración estadounidense lista para apoyar su liberación. Es un momento emocionante y aterrador. Sin embargo, si esta historia se siente extrañamente familiar, es porque el mismo plan que rompió Irán en aquel entonces, en 1979, actualmente se está utilizando contra Occidente, la Alianza Rojo-Verde que Jomeini perfeccionó. Una alianza de islamistas radicales y extrema izquierda secular, que acaba siendo solo extrema izquierda, ser utilizados por los islamistas, se refleja hoy en día en movimientos como la Hermandad Musulmana. Ellos usan terminología socialista para radicalizar a los jóvenes, aliándose con movimientos que deberían ser sus enemigos naturales para infiltrarse completamente en las instituciones occidentales. Vemos las consecuencias en tiempo real. Los Emiratos Árabes Unidos han decidido suspender las becas estatales para estudiantes en el Reino Unido, citando la realidad innegable de que los campus británicos se han convertido en semilleros de radicalización. Los Emiratos Árabes Unidos observan el sistema que destruyó Irán y les da miedo. Es un sistema que lleva a una realidad que Occidente no quiere ver: decapitaciones, ahorcamientos públicos y ruina económica, que ocurre cuando la ley Sharia reemplaza a la democracia y la libertad. Esto nos lleva entonces a la pregunta que hemos estado haciendo desde el principio de este episodio. ¿Por qué los medios occidentales están ignorando la historia por completo? Bueno, si le preguntas a cualquier iraní hoy en día que está en las calles, te dirán que están luchando contra una fuerza ocupante llamada la República Islámica. Consideran a Estados Unidos e Israel sus únicos aliados para acabar con la ocupación. En un video viral que impactó al mundo, una mujer mayor ensangrentada alza los puños y grita: "No tengo miedo, he estado muerta 47 años". Sus palabras acusan directamente al régimen, pero son ignoradas porque contradicen la narrativa de opresores y oprimidos que los medios han impuesto por 20 años. Reconocerla sería admitir que el marco moral simplista de los medios es una mentira. El silencio de los medios es una medida de protección para una visión del mundo fracasada. Mientras el New York Times dedica sus portadas a las luchas políticas internas y a demonizar a Israel, están ocultando la historia de un apagón total de Internet de 72 horas en Irán. Eso solo aparece en la página 10. Estas instituciones han pasado años lavando la imagen del Islam político y cayendo en la trampa marxista que trata a una ideología peligrosa como una identidad racial protegida. Al ignorar los hechos que los iraníes están gritando a los cuatro vientos, que el enemigo es la islamización misma,
Los medios no solo están siendo negligentes, ayudan activamente a un régimen terrorista que sobrevive en la oscuridad, la cual los medios generan al no mencionarlo. Sin embargo, la buena noticia es que los tiempos están cambiando. Esta revolución no se apagará porque está impulsada por el instinto de supervivencia. No hay vuelta atrás. El pueblo de Irán debe seguir protestando hasta que caiga la Guardia Revolucionaria Islámica, pues si no lo hacen, serán ejecutados en masa. Mientras los medios de comunicación permanecen en silencio, plataformas de redes sociales como X están trayendo el valor de nuestro pueblo iraní directamente a nuestras pantallas. Aunque no veamos botas estadounidenses en el terreno, no se engañen, el régimen se desmantela desde dentro. Sabemos que Estados Unidos ha prometido intervenir, pero intervenir no significa enviar tropas a la guerra. También puede significar desmantelar las infraestructuras de poder que están alrededor de Khomeini y que le brindan su respaldo y apoyo. Y por supuesto, no es solo Estados Unidos quien está interviniendo. Israel, con su Mossad, supuestamente ya está activo, siguiendo cada movimiento de Khomeini y dirigiendo a los manifestantes hacia sitios clave de terroristas para ayudarlos a movilizarse y desmantelar la infraestructura. Pero al final del día, esta victoria le pertenece al pueblo iraní y son ellos quienes van a tener que derrocar este régimen de terror. Por eso el apoyo de figuras externas es tan importante. Grupos como el Grupo Ciro han pasado años preparando la infraestructura para una transición de poder, listos para recibir de vuelta al hijo exiliado del Shah para liderar una nación que finalmente está lista para respirar. ¿Por qué es esto importante? Sabemos que cuando hay una revolución y surge un nuevo liderazgo, suele ser desordenado, sangriento y complicado. Y esperamos que la próxima transición hacia un nuevo liderazgo sea realmente tranquila, que los poderes y entidades existentes se estén preparando para esto. Por eso, el Shah ahora se está reuniendo con Trump en Mar-a-Lago para discutir cómo será el futuro de Irán. Pero contén la respiración, porque todavía no ha sucedido, y pueden pasar meses y meses y meses antes de que este régimen realmente caiga. Lo que sucede hoy en Medio Oriente es, lamentablemente, un aviso para Occidente. Irán, como Israel, es una civilización histórica que data de tiempos bíblicos, y su reconstrucción será casi profética. Pero es una señal de advertencia, de la misma manera que Israel y los judíos lo son para Occidente. Lo que sucedió en Irán también es un indicador de cuál es el plan. El pueblo de Irán ama a Israel porque reconoce un espíritu compartido, dos culturas que han pasado por el infierno y han regresado, pero no serán aplastados. Siguen luchando y siguen defendiendo lo que creen. Ahora estamos a la vanguardia de la lucha por la civilización occidental. Esto no es cosa de risa, no es una historia pequeña que puedas dejar de lado. Lo que Irán está viviendo, por lo que Irán está luchando ahora mismo, es por lo que nosotros estamos luchando. Aunque parezca distinto, marxistas e islamistas se unen para infiltrarse y luchar contra sociedades occidentales, luego llevando a una revolución que derroca a un régimen y se la entrega al pueblo iraní, siendo sometidos a la islamización en las formas más terribles. Ese es justo el plan para nuestras sociedades occidentales. Israel estará bien, ya que no permitirá que eso ocurra allí. Hemos vivido mucho terrorismo, pero en Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, esto ocurre poco a poco. E Irán son el pueblo, y el pueblo de Irán es la sangre que llama. Ellos son quienes te están mostrando lo que realmente podría suceder. Y no fue en un lugar distante como Afganistán, sino en una de las sociedades más ricas y modernas de la época. Esto es algo a lo que todos deben prestar muchísima atención, y esta es la razón por la que los medios no quieren compartir su historia, no les conviene. No se trata de sionistas malvados, en realidad es una historia muy aterradora de lo que podría estarles pasando, y los medios son cómplices. Son cómplices al no ayudar a los iraníes en este momento, son cómplices al no compartir la historia y la verdad de lo que ha sucedido. Son cómplices al no conectar los puntos entre regímenes terroristas como Hamas y la República Islámica, y por permitir que las ideologías marxistas permeen en Estados Unidos, el Reino Unido y en todas partes, permitiendo que la islamización se vuelva una norma. Es un problema que aún no admiten, pero la verdad prevalecerá con el tiempo, porque los iraníes van a ganar, van a luchar, van a derribar esta República Islámica, lo cual impactará a todo el Medio Oriente. Estamos viendo potencialmente muy pronto un acuerdo de paz con Irán. Recuerda hace un año, cuando estábamos escondidos en refugios esperando el ataque masivo, cómo todo cambia.
Pero no cambiarán si el pueblo iraní no sabe que los apoyamos, que estamos observando todo lo que sucede, que les estamos enviando apoyo y que estamos gritando desde los techos para que algo cambie. Ahora es nuestra responsabilidad ver lo que les está pasando, contárselo al mundo y entender exactamente lo que ocurrió allí para asegurarnos de que no nos pase a nosotros. Por mi parte, no puedo esperar al día, ojalá muy pronto, en que pueda abordar un vuelo hacia un Irán libre. No puedo esperar para sentarme con mis hermanos y hermanas iraníes y que nuestras dos civilizaciones históricas, demuestren al mundo occidental que hay una manera diferente de luchar contra los regímenes terroristas. No es escondiendo la cabeza bajo la arena, es presentándose, siendo fuerte, siendo desafiante, a pesar de que el mundo te decepcione. Soy Ira Kay y nos vemos la próxima vez.